Hola amigos, ¿cómo están? Pero muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Fe y Vida, un programa donde cada martes, desde el Instituto Escuela de la Fe de la Universidad Finisterre, queremos compartir con ustedes, llegar a ustedes también y por supuesto presentar diversas temáticas que por supuesto iluminan la fe, pero sirven y acompañan y están permanentemente ahí presentes para toda la vida. Me acompaña, como siempre, Patricio Jaramillo, el partner del Fe y Vida. ¿Cómo estamos, Pato? Don Gonzalo, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes Muy también bien. a todos los que se dignan darnos un poquitito de su tiempo y acompañarnos en esta conversación. Así es. Y tanto, bueno, los que nos ven en vivo como también los que nos ven en diferido, a todos ustedes vayan nuestros saludos. Hoy día está un poquito más helado, Pato. Yo estoy con chaleco nuevo y ahí lo veo con manga larga. Te veo Sí, ahí. también. A cierta edad ya hay que empezar a cuidarse. Uno no puede jugar con estas cosas. Así es, así es. ¿De qué vamos a hablar hoy día, señor director? Ahí está. ¿Ah? La Jornada Mundial de los Pobres. ¿Qué es lo que es esto de la Jornada Mundial de los Pobres? Muy poca gente sabe, Pato, que como fruto del Año de la Misericordia que invitó hace algunos años atrás el Papa Francisco, nacieron varias obras importantes también en torno hacia los más desprotegidos, ¿ya? Algunos viernes también de la misericordia que se llaman, que hace el Papa Francisco y visita algunos viernes, hace obras de misericordia, digo, y también, por supuesto, la Jornada Mundial de los Pobres, que se fijó, Pato, para casi, podríamos decir, el último domingo antes de Cristo Rey, ¿ya? Por ahí más o menos como el 32, 33 semanas, domingo ordinario, viene siendo esta Jornada Mundial de los Pobres, que justo este año 2020 correspondió a este domingo pasado, 15 de noviembre, la Jornada Mundial de los Pobres. Y desde el año 2017 lo decía, es decir, ya llevamos 4 años con Jornada Mundial de los Pobres, Pato. Bueno, una temática que ha estado siempre muy presente en lo que es el pontificado del Papa Francisco, es decir, por lo tanto es signo muy claro de lo que es una idea matriz, podríamos decir así, de lo que ha sido su pontificado, esta iglesia que se encuentro del más necesitado, que sale a las periferias existenciales, dice él, como una música de fondo que está permanentemente tocando y que no solamente tocando en el sentido de que lo ha verbalizado, sino que son innumerables los signos y los gestos que el Papa ha tenido y que sigue teniendo con esta temática como una suerte de impulsarnos y motivarnos también a no olvidarnos de este elemento tan importante en nuestra fe. Así es. Justamente el Papa Francisco también, en esta Jornada Mundial de las Pobres, fueron muchas las cosas que realizó. Pero antes, y para comenzar, bueno, antes, Pato, como para seguir la idea, el Papa, me estaba viendo unos videos y justamente me encontré uno que a los 3 días de elegido el Papa Francisco, en su primera conferencia pública en el aula Pablo VI, allá en el Vaticano, él acuña esta frase que lo ha seguido todo el pontificado: quiero una iglesia pobre para los pobres. ¿Ah? Y eso es lo que prácticamente ha acuñado su sello propio, y ahí explica en ese día, a los 3 días de ser elegido, explica por qué había escogido Francisco, y dijo claramente, por Francisco de Asís. Algunos decían que también por Francisco Javier, él dijo, no, por Francisco de Asís, que es el pobre de los pobres y que además enseña la paz. Yo desde que descubrí a Francisco, dice, he tenido paz en mi vida. Bueno, Entonces, y no es solamente una frase que lo ha seguido, porque los problemas que le han seguido después que él ha insistido con esto no han sido menores tampoco. O sea, así es, es algo así que es, va de la mano. por supuesto. Yo tengo también Pato, aquí un videito cortito que nos habla de qué es lo que es la Jornada Mundial de los Pobres. Es un video de hace un par de años atrás, pero todavía está vigente para entender de qué se trata esta Jornada Mundial. ¿Ah? Dale, dale nomás. Perfecto. Veámoslo entonces. La Jornada Mundial de los Pobres fue convocada por el Papa Francisco y se celebró por primera vez el 19 de noviembre de 2017. Francisco pidió que se repita todos los años con una finalidad muy específica.
La Jornada Mundial de los Pobres es un día para reflexionar sobre cómo se puede ayudar a los más necesitados. Por eso la Iglesia aprovecha para concienciar sobre las necesidades de los pobres en cada ciudad y sobre qué hacer para ayudarlos. Francisco la convocó poco después de un encuentro con pobres de todo el mundo en el Jubileo de la Misericordia. En esa reunión el Papa les pidió perdón públicamente. Les pido perdón todas las veces que los cristianos, delante de una persona pobre o de una situación pobre, miramos para otro lado. Perdón. El Papa quiso que cada año se celebre esta Jornada Mundial de los Pobres para que cada católico se interrogue sobre cómo ayuda a las personas necesitadas. Dice que no solo debemos dar limosnas o abrazar. El Papa, desde el comienzo de su pontificado, dijo esta expresión: hay que tocar la carne de Cristo. Para el Papa, acariciar a un pobre es como acariciar a Jesús. Por eso quiere que en este día se organicen gestos de caridad en Roma y en cada ciudad. En 2017 invitó a reflexionar sobre el versículo bíblico "No amemos de palabras, sino con obras". Además, instaló un hospital de campaña junto a la plaza de San Pedro para atender a personas sin hogar. También el Papa celebró una misa con ellos en la Basílica de San Pedro y cuando acabó almorzaron todos juntos en el aula Pablo VI del Vaticano. Fue un banquete para 1.500 personas. Este año la Jornada Mundial de los Pobres se celebra el domingo 18 de noviembre y tiene como lema las palabras del Salmo: "Este pobre gritó y el Señor lo escuchó". Igual que el año pasado, algunos médicos atenderán a quien lo necesite junto al Vaticano y estarán también disponibles durante toda la noche. Muchos de los pobres viven en la noche, son el pueblo de la noche. Por eso tenemos que corresponder con esta iniciativa del hospital de campaña para procurar a los pobres una experiencia de participación y de atención particular. También después de la misa en San Pedro, el Papa invitará a almorzar a las personas necesitadas, pero este año ha duplicado las invitaciones. Se estima que almorzará con alrededor de 3.000 personas. El Papa espera que este día ayude a las personas a mirar con ojos nuevos las diversas formas de pobreza que existen en el mundo y que cada uno ponga su grano de arena para aliviarla. ¿Qué tal, Pato? ¿Ah? Se quedó estupefacto. Estupefacto. No. ¿Conocías la Jornada Mundial de los Pobres, Pato? Porque es algo nuevo. Sabes que no lo había escuchado. Ya. Y si la había escuchado, no le había dado mayor relevancia, no la había. Pero se me hace, sobre todo creo que es importante porque es algo que va en consonancia con una práctica, no solamente con un discurso, con una práctica que ya es habitual. Es decir, no es que sea este puro acto una vez al año y el resto del tiempo el Papa se olvida de lo que son estas situaciones de pobreza y de marginación. Por el contrario, yo personalmente lo veo como un hito, como un momento particularmente relevante, pero en un discurso y en un actuar que ha sido bastante consecuente en este sentido. Es decir, la cantidad de signos que podríamos mencionar sobre esta temática son importantes. Así es, totalmente. Y además encontré también el Papa mandó, no lo voy a colocar ahora, pero sí quiero comentarte, Pato, que el Papa mandó, el Papa mandó un video mensaje para la diócesis de Quilmes, en Argentina, justamente para este fin de semana, que ahí celebraban la Jornada Mundial de los Pobres y una misa de esperanza. Cumplía 25 años una misa de esperanza que tiene esa diócesis. Y fíjese que le habla de los pobres, y me quedó algo muy bonito. Voy a tomar algunas palabras del Papa, dice comillas, dice: no se olviden que todos somos pobres, dice. Todos tenemos pobrezas que tratamos de esconderlas para que no se vean, porque nos dan vergüenza. Otros son los que muestran su pobreza, una pobreza que es más material, y sufren mucho por su pobreza. Y dice más adelante, es de alguna manera el mirar, ese tender la mano al pobre, que también
otros tiendan su mano a nuestra pobreza y nos cure por dentro. Y por último, dice más abajo, dice, solamente si nos sentimos todos pobres, somos todos necesitados del amor y de la mano de Dios. Solo así vamos a poder celebrar una jornada de los pobres como Jesús quiere. ¿Qué tal? Es que ese es un tema importante. Yo creo que, y ya lo hemos conversado en algún otro momento, cuando el año pasado, por ejemplo, no, este año, cuando hablábamos sobre el tema de la solidaridad, ¿no? Cuando uno ve la práctica de la solidaridad en una línea unidireccional, es decir, yo que tengo, le doy al que no tiene, yo que puedo, le doy al que no puede, etc. Y no, la solidaridad es recíproca, ¿no? Claro. La solidaridad tiene una dimensión de ida, pero también tiene una dimensión de vuelta. El tema, y ahí hay un gran tema con la solidaridad como se entiende habitualmente, es que nosotros no nos vemos o no nos sentimos necesitados. A nosotros nos cuesta descubrir nuestras propias pobrezas, nuestras propias limitaciones, nuestras propias carencias. Y eso rompe de una forma significativa el dinamismo que esto tiene, ¿no? Y que es un dinamismo que tiene como finalidad el poder complementarnos, el poder aportarle al otro, pero también el necesitar del otro. Y ese dinamismo es un dinamismo que es muy humano, porque todos necesitamos de otro, pero que hoy está muy trastocado. Es decir, hoy grandes problemáticas que tenemos, las tenemos por este egoísmo, por esta autosuficiencia, por este yo me defiendo solo, yo no necesito de nadie. Y esa es una gran mentira que hoy está, pero clavada con sus banderas a fuego en muchas situaciones. Así es, el Papa, bueno, ahí lo resaltaba en ese mensaje que le acababa de leer, justamente que no vamos a poder ni celebrar bien, ni mirar bien a los pobres, ni trabajar con ellos, si nosotros no nos sentimos también necesitados. Él dice, todos somos pobres de una u otra manera. Todos necesitamos, todos tenemos carencias en muchos sentidos. Y ahí él dice, lo que más vemos son los que tienen las carencias físicas, que son los que sufren, materiales. Pero tenemos muchas carencias todos, y todos somos pobres y necesitados de que Dios nos sane y nos cuide de esta pobreza, como un padre, ¿cierto?, cuida y protege a su hijo. Entonces, justamente ahí ese es el primer punto, el primer paso. Y cuando alguien no se siente necesitado ni carente, difícilmente también podrá mirar con otros ojos a quienes están necesitados en otro sentido. Sí. Pero para hacer ese proceso de autorreconocimiento, de autorreconocerme como necesitado y como pobre, tiene que haber eso, un proceso de autorreconocimiento, y muchas veces eso no se da. ¿Por qué? Porque el contexto en el que nosotros vivimos tampoco nos ayuda a eso. Es un contexto que habitualmente nos tira hacia afuera, no nos permite la reflexión, la introspección, el conocimiento personal, la maduración personal, sino que es un proceso que permanentemente nos está tirando hacia afuera, que no nos deja entrar en una onda reflexiva, si lo dijéramos así. Y esa también hoy por hoy se transforma en una gran dificultad. ¿Por qué? Porque no soy capaz de sopesar, de valorar, de discernir, de resignificar, por esta lógica y este dinamismo que es vaciarse para afuera de una forma vertiginosa. La cantidad de cosas que pasan, la cantidad de cambios de información, de noticias, de etcétera, no nos deja entrar. Y ahí hay un gran problema, porque cuando el ser humano no es capaz de entrar en sí mismo, todo se vale. Así es. Y Pato, te cuento que el Vaticano también tiene una limonería. Yo no sé si sabías que el Vaticano tiene una limonería, y una limonería muy antigua. De hecho, fue el Papa Inocencio III, Pato, allá en el 1198, donde comienza a colocar un limosnero, comienza a hablar ya de un limosnero en la oficina del Vaticano. Pero fue hasta el Papa Beato Gregorio X, en el 1271, que estableció claramente las atribuciones de qué es lo que hacía y qué es lo que debía hacer el limosnero vaticano.
El Papa Alejandro V, después en una bula en el 1409, también reguló los procedimientos y lo pasó a la Casa Pontificia, por si acaso. Y fue el Papa León XIII, el gran León XIII, Pato, el mismo de la Rerum Novarum, que a finales del siglo XIX ya comienza a destinar fondos para la limosnería y que toda la ayuda social, toda la ayuda a los demás, toda la ayuda abierta desde la Casa Pontificia se hiciera a través de la Limonería Vaticana. Y fue también ese Papa, por si acaso, Pato, el León XIII, quien todas estas bendiciones apostólicas, Pato, que venden allá en Roma, que son un aporte para la ayuda social de la Iglesia, se las maneja la Limonería Vaticana y allá se hacen como donativos para la caridad específicamente. Así es. Bueno, esa es una de tantas iniciativas que al respecto hay. Y que es bueno sacarlas a colación, ¿eh? Porque siempre está esa típica frase cliché de que el Vaticano, que son tan ricos, que no se preocupan de los pobres, que la riqueza, etc. Es una realidad que está, y a mí por lo menos lo que ha hecho el Papa Francisco en varios otros escenarios, a mí me sigue interpelando a hacer una iglesia mucho más centrada en esa fragilidad y en esa debilidad que está más cercana de lo que nosotros pensamos. Porque no solamente estamos hablando de esas pobrezas materiales, como el Papa decía, sino que al interior de nuestros propios hogares hay una infinidad de pobrezas que también requieren ser atendidas. Y si yo me digo creyente, si yo me digo hombre o mujer de fe, debiera de cierta manera tener una actitud mucho más solícita y mucho más abierta a lo que son esas realidades. Así es. Hay otra cuenta también, Pato, que es una cuenta amiga nuestra que también manejamos. Estoy mirando varias de las actividades, por si acaso, enumerando nada más, para que nos ayuden a la conversación. Y que es la cuenta Voluntario Papal, Pato. Ahí está apareciendo. Voluntario Papal, que está en Facebook, Twitter e Instagram, donde también estoy mirando muchas de las actividades que el Papa ha pedido este año y el año pasado al limosnero vaticano, ¿eh? Y algunas son impresionantes, Pato. Algunas impresionantes. Por ejemplo, por el COVID. ¿Ah? Francisco, estoy leyendo la del 17 de agosto, dice: Francisco donará 18 respiradores y 6 ecógrafos a Brasil para luchar contra los efectos del coronavirus. El 26 de marzo ya había donado 30 respiradores a hospitales de Italia y el 26 de junio otros 35 países de América Latina, África, Asia y Europa del Este. Un ejemplo, por ejemplo, del tema del coronavirus. Y yo no sé si sabías, Pato, que hay un hospital móvil en Brasil que anda por el Amazonas, que se llama, Papa Francisco se llama el hospital, y que anda luchando el hospital móvil contra, primero, por los problemas de salud que hay ahí, y ahora con el coronavirus, han tenido toda la población indígena del Amazonas, sus partos y sus controles en el hospital, en el barco hospital Papa Francisco. Ahí hay otra acción que siempre son muy desconocidas y que yo creo que conocerlas hace bien justamente por lo que estamos diciendo, es decir, tratar de subirnos al carro y poder de alguna forma aportar en toda esta historia. Es decir, así como estamos colocando el ejemplo del Papa Francisco. Ahí está, Pato. Ahí está. Dale. Ahí está. Aquí está el barco hospital, no sé si lo logran ver. Sí. Ahí está, barco hospital Papa Francisco, y dice aquí, por ejemplo: desde el barco hospital Papa Francisco zarpó el puerto de Belén, Brasil, el 17 de agosto del 2019 con rumbo al Amazonas. Ha dado más de 46.000 consultas, ayudas sanitarias y varios partos de poblaciones amazónicas. Es clave en este tiempo de pandemia para la región. Un ejemplo claro. Pero eso no se publicita. No, justamente. Y así muchas otras actividades. Hay una que me llamó la atención, Pato, y hasta el día de hoy me dejó marcando ocupado. La estaba buscando porque aquí en Voluntario Papal también aparece y ya la voy a encontrar. El Papa le pidió a el limosnero vaticano, que por si acaso tiene el cargo de arzobispo el limosnero vaticano, Pato. Le pidió al limosnero vaticano que pudiera asistir a las prostitutas de Roma, porque las prostitutas estaban muy mal, y lo estoy diciendo en buen sentido, muy mal por el coronavirus, porque no tenían cómo tener clientes, Pato. Sí, obvio. Y no tenían qué comer. Y el Papa se dedicó en un momento a enviarles ayuda
social, ayuda económica, les hizo algunas comidas, les mandó ropa, etcétera, a las prostitutas de Roma por medio del limonero Vaticano. Yo quedé, pero congelado y helado en esa oportunidad. Sí, bueno, a ver si lo encuentras, pero bueno, es que de eso se trata, y muchas veces son situaciones que se tornan, entre comillas, escandalosas para algunos incluso creyentes, ¿no? Porque a veces es más problemática entre los que creemos que los que no creen, ¿no? Frente a acciones de este tipo. Y sí, el Papa va en ayuda de la persona, de la dignidad de la persona, etcétera. Y es una realidad que está, en donde no importa credo, religión, raza, condición social, no hay excusa que de cierta manera nos libre del deber de ir en ayuda de quien lo necesita. Y muchas veces nos colocamos una serie nosotros mismos de trabas, de subterfugios, que son como barreras que nosotros mismos nos ponemos para distanciarnos de esas situaciones. Como decía el Papa ahí cuando les pedía perdón a los pobres de Roma, ¿no? Uy, sí, que fuerte eso, Pato. Cuando el católico, te pido perdón, cuando mira para otro lado, ¿no? Frente a tu necesidad, mira para otro lado, ¿no? Y a nosotros nos pasa en muchas esquinas, nosotros miramos para otro lado. Sí. En muchas esquinas ni siquiera regalamos una mirada, ni siquiera eso. Es más fácil. ¿No? Es más fácil. Ni siquiera eso. Y resulta que y seguimos tan tranquilos, ¿ah? Y lo digo también a modo personal, no estoy tirando, como dicen por ahí, la pelota para el córner, ¿no? Como para que otro, no, uno mismo, yo mismo, uno mira para otro lado. Estamos en sintonía, parece que fue un córner recién, ¿o no? No me acuerdo. Bueno. Casi. Sí, justamente. Sí, y de verdad es impactante, es cuando uno quiere profundizar, por ejemplo, en la vida de ciertos personajes, en la vida ya del mismo Chile, el padre San Alberto Hurtado, el padre Hurtado, de verdad es fuerte y es chocante de repente ver y de verdad comprender la dignidad de la persona humana, más allá de lo que decías, Pato, de preguntar de qué credo es, incluso de qué religión, perdón, de qué partido político, de qué comunidad o de qué población. De verdad la dignidad humana aunque es importante. Incluso lo miro en otro sentido, Pato. Cuando uno de repente ve a algunos que uno dice se merece que esté en la cárcel o este otro se merece hasta la pena de muerte por lo que hizo, pero con este mismo principio, Pato, y ya aparecen algunos con el perdón, ¿ah? Como lo hizo, por ejemplo, Juan Pablo II cuando perdonó a Aliaga, ¿ah? O sea, qué impresionante, Pato, qué impresionante, de verdad. Sí, son cosas que nos mueven. Y ojo, nosotros hemos hecho el comentario el programa de hoy muy a la luz de lo que ha sido el ejemplo del Papa Francisco. Así es. ¿No? Pero obviamente iniciativas de este tipo encontramos muchas en nuestras diócesis, en nuestras parroquias, en nuestras capillas, ¿no? Es decir, pusimos este ejemplo no porque sea el único, ¿no? Sino porque de cierta manera está marcando una pauta, como pastor va marcando una pauta, ¿no? Lo ha marcado, tú hablaste de las prostitutas en Roma, de los pobres, de los migrantes, la cantidad de cosas que ha dicho y hecho en relación con los migrantes, las luchas que ha dado al respecto, etcétera, ayudas por el coronavirus, etcétera. Es decir, estamos hablando de esto y es la figura del Papa Francisco, no porque sea el único que lo hace, ni muchísimo menos, sino porque nos está marcando una pauta y que es necesario hoy día para la situación que estamos viviendo. Nosotros varias veces lo hemos dicho, que frente a la crisis que está viviendo la sociedad y la propia crisis que la Iglesia está viviendo, esta crisis producto de la cantidad de abusos y de delitos que se han cometido al interior de la Iglesia, en ese sentido, ¿qué es lo que hay que hacer? Volver al origen, volver a la fuente, volver a la esencia. Y si uno mira a Jesucristo, Jesucristo se codeaba con los más necesitados, con los que eran peor vistos, ¿no? El Evangelio de hoy, por ejemplo, te habla justamente de la historia de Saqueo, por ejemplo.
¿no? Que cuando se sube al árbol a la espera de, bueno, y todos conocemos la historia. Esa es la esencia. ¿Por qué? Porque nos vuelve a la esencia de lo que somos. Somos seres humanos, somos seres necesitados, somos seres limitados, somos seres que tenemos riqueza para aportar, pero también tenemos vacíos que necesitamos que otros nos ayuden a llenar. Los otros son sujetos de nuestro amor, pero nosotros a su vez somos sujetos de ello en esta necesidad de ayuda recíproca. Y en una situación tan particular como la que estamos viviendo, en que hoy día, yo vuelvo a insistir, el egoísmo va rampante, provocando las crisis sociales y políticas que estamos viviendo hoy día, porque lo que está pasando en muchos países de nuestra América Latina lo vimos con lo que pasó con Perú esta semana. Hablo un poquitito a la distancia, no soy un entendido en la materia, ¿no? Pero se repiten ciertos signos de egoísmo, de individualismo, de manipulación, etcétera, etcétera. Y todo tiene como germen el egoísmo que nos termina encerrando y que nos termina pudriendo por dentro. Así es, totalmente de acuerdo. Así es. A ver, aquí estaba justamente buscando y encontré una noticia de una agencia no católica, por eso me reía por el titular, Pato. La voy a compartir rápidamente para que la veamos. Es muy chistosa, no sé si la logran ver, ¿eh? Ahí está apareciendo. Así es. El Robin Hood, Pato, del Vaticano, el Robin Hood, es decir, que le robó a los ricos para darle a los pobres. El Robin Hood del Vaticano ayuda a alimentar a prostitutas transexuales durante los confinamientos. Y ahí está la noticia, Pato, justamente que el Papa lo hace por medio de un cardenal conocido como el Robin Hood del Papa, quien está a cargo de todas las caridades del Vaticano. Y él transfirió dinero a las parroquias que están teniendo pastorales con transexuales y con trabajadoras sexuales. Y también ayudaron durante todo el confinamiento a alimentarlas, Pato. Y miren aquí, por ejemplo, lo que dice: todo está cerrado, ellas no tienen ningún recurso, ellas fueron a su pastor, ellas no podían haber acudido a un político parlamentario, y el pastor vino a nosotros, sostuvo. Así es. Oye, bueno, y en los minutos finales, porque ya estamos en los 28 minutos, y esto para nosotros... ¿Es posible? Sí, ya. Has hablado mucho, te has extendido mucho. Conclusiones, pues, ¿qué es lo que sacamos para nosotros? ¿Qué es lo que sacamos para nuestro día a día? Claro, bueno, esta Jornada Mundial de los Pobres, que un poco que sea un momento, no el día como en Chile, que no sea el 18 de agosto para poder ayudar a los demás, que sea un tiempo para recordar también lo que yo les decía hace un rato atrás. Primero, que todos somos pobres, es decir, es una jornada que nos recuerda a todos nosotros, a todas nuestras carencias, a todas nuestras necesidades, y que debemos reconocernos necesitados ante Dios, que necesitamos que nos dé la mano, que nos guíe y que nos acompañe. Y por otro lado, lo que siempre han insistido, Pato, que un cristiano solo no es cristiano, no solo en el sentido porque uno se salva con qué hace hacia los demás, sino que porque uno también tiene que necesitar de la comunidad, de los otros, para poder también seguir creciendo y seguir caminando justamente en este camino que nos ha dejado el Maestro. Sí. Yo creo que en ese sentido tenemos que tener más, o sea, primero ese ejercicio de autorreconocernos. Yo creo que es un ejercicio básico y que no podemos olvidar. Porque cuando uno escucha Jornada Mundial de los Pobres, automáticamente piensa en terceras personas, no piensa en que uno está metido dentro de ese grupo, ¿no? Totalmente. Uno se dice, yo no, yo estoy en otro. Y no, hay un ejercicio de autorreconocimiento, pero que ese ejercicio nos ayude a estar, uno, más atento a lo que son las situaciones que tenemos cerca. Es decir, hay muchas pobrezas al interior de nuestros grupos, núcleos familiares, y que requieren una actitud de acogida, una actitud de salida al encuentro. Y dentro de esas situaciones están mis propias debilidades, están mis propias carencias, están mis propias pobrezas. No solamente mirarlo como un tercero, sino que yo también reconocerme y tratar de generar, ¿no?,
un dinamismo virtuoso que ayude de cierta manera al interior de los hogares y de las familias poder ayudarse. Y después también estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Gente conocida, vecinos, familiares, etcétera, ¿no? Y también ir extendiendo esta frontera hacia esos desconocidos con los que diariamente nos cruzamos en nuestro trayecto al trabajo, que más o menos son los mismos, las mismas esquinas, los mismos horarios, qué sé yo. Tener una actitud de mayor salir al encuentro de ellos. No mirar para el lado como hay mucha necesidad, hay mucha pobreza en muchos sentidos. Y obviamente tenemos algo que decir, algo que hacer y algo que recibir. Qué bonito eso que decías, Pato, de partir por casa, primero viendo las necesidades que hay en nuestra familia y reconocer principalmente cuáles son mis carencias, mis necesidades también, para que desde ahí, desde mi pobreza, yo puedo ayudar a otros que son carentes de aquello que yo ya he suplido, ¿ah? De aquello que yo ya he superado o de aquello que puedo ayudar a otro. Desde mi pobreza, yo también puedo acompañar a otro que a lo mejor puede ser aún más necesitado todavía en muchos otros momentos y elementos. Antes de ir terminando, Pato, en 30 segundos, porque ya tenía hartos videos preparados, pero solamente en 30 segundos quiero mostrar lo que fue este domingo en Roma, donde el Papa no pudo por primera vez compartir su famoso almuerzo con todos los pobres de Roma que manda a buscarlos a la calle, sino que simplemente les entregaron un paquetito, porque ya no, por el confinamiento y esto del coronavirus no pudieron compartir todos juntos. Y ahí está. Ahí están algunos de los voluntarios, Pato, entregando los paquetitos con el logo ahí está, de la Jornada Mundial de los Pobres. Un poco de alimentos también. Ojo que en Roma también, bueno, mucha gente de la que vive ahí, de los pobres, están en la calle, son diferentes tipos de pobres y necesitados, pero también hay gente pobre, gente muy humilde de las periferias de Roma, Pato, que llega ahí al Vaticano para la celebración. Claro que sí. Ahí sí. Bien, pues. Eso. Ahí hay un pastor que nos está dando un mensaje claro, un ejemplo claro, y no solamente una vez al año, sino que son muchas las instancias en donde el mensaje queda más que claro. Así es. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y bueno, les dejamos invitados como cada martes a las 6 de la tarde por los canales live de nuestro Instituto Escuela de la Fe de la Universidad Finisterre. Muchas gracias, Pato. Gracias, Max, también. Un gusto, gracias a ti, muy amable. Y hasta la próxima semana, si Dios así lo quiere. Un abrazo. Chao, chao. Chao, que esté bien.